Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo video. El día de hoy vamos a calificar todos los fichajes que ha hecho el equipo del Xelajú Mario Camposeco para esta nueva temporada 26-27. Y para ello vamos a utilizar este sitio en donde tenemos las siguientes categorías. Tenemos la categoría de fichajazo, la categoría de buen refuerzo, cumplirá, tengo dudas y la categoría de no me convence. Los fichajes son 11, así que vamos a ver cada una de sus estadísticas, qué le pueden aportar al club, cuál es su posición y si realmente son fichajes interesantes para esta temporada. Así que bueno, vamos a comenzar con esta lista y primero tenemos que aclarar que toda esta lista ha sido ordenada de manera aleatoria, así que el orden realmente no importa. Pero bueno, vamos a comenzar con el primer fichaje que ha sido Eric González. Eric González, jugador guatemalteco, zaguero de 27 años, bueno, un jugador que viene del equipo de comunicaciones, se puede desempeñar tanto como defensa central, medio centro y también como lateral izquierdo. Un jugador bastante polivalente, por ese sentido creo que puede ser bastante interesante. Sin embargo, lo negativo con este jugador es que realmente en su paso por comunicaciones ha tenido números bastante, ¿cómo decirlo? Creo que realmente no ha tenido números interesantes, no ha aportado goles, no ha aportado asistencias. Y por esa razón creo que con respecto a lo que podemos esperar para esta temporada con el equipo del Xelajú Mario Camposeco, vamos a colocarlo en la categoría de cumplirá. ¿Por qué? Porque es un jugador que creo que puede tener esas características, pero realmente creo que no va a ser importante en el club. Si puede sobresalir, creo que va a ser bastante interesante, pero por el momento vamos a colocarlo en la posición de cumplirá. Así que bueno, vamos con el siguiente jugador, Marcelo Hernández, uno de los 3 jugadores de la cantera que regresan a casa y que pueden ser bastante interesantes. Sobre todo este jugador, Marcelo Hernández, jugador de 20 años, bastante joven, jugador que estaba o tuvo un paso por Cartaginés y que creo que es bastante importante, no solo por el hecho de que tenga ese rendimiento fuera de Guatemala, también le da bastante para lo que puede ser esta temporada. Un jugador que se desempeña como defensa central, un jugador bastante joven, con una altura interesante y más allá de que creo que por sus estadísticas no tuvo bastante rodaje en el equipo de Cartaginés, sí puede ser un jugador que puede cambiar muchísimo las cosas, un jugador que puede ser importante, un jugador que realmente puede aportarle bastante al equipo del Xelajú Mario Camposeco. Veremos si esta temporada tiene minutos y tiene protagonismo, que creo que lo va a tener con todas las bajas que tenemos ahora mismo, y sobre todo porque creo que esta temporada necesitamos sí o sí un jugador que tenga esas características para cumplir con ese rol en esa posición. Así que por sus características, por su juventud y por todo lo que puede desempeñar ahora en esta temporada, creo que puede ser interesante colocarlo en una posición de ¿qué tal buen refuerzo? Incluso podría estar rozando el fichajazo, pero por el momento vamos a colocarlo en la categoría de buen refuerzo. Bueno, y seguimos con otro de los canteranos que vuelven a la casa. El equipo del Xelajú Mario Camposeco hizo oficial el regreso de José Hogg, un joven de 19 años que se desempeña como volante, un jugador que puede tanto jugar por la banda izquierda como por la banda derecha, y eso es bastante interesante. Evidentemente la baja de Ochaeta obligó al equipo a traerlo de vuelta y darle ese rodaje que necesita en el equipo del Xelajú Mario Camposeco. Tuvo una temporada bastante interesante en el marquense, más allá de que sus números no reflejen números interesantes en cuanto a estadísticas, pero creo que el rodaje es importante. Tiene juventud, es un jugador que puede funcionar en 2 posiciones muy importantes, en donde sí o sí necesitamos a alguien que pueda sacar la cara por el equipo, que pueda ser determinante y mostrar cosas interesantes. Veremos cómo lo puede hacer esta temporada en el equipo del Xelajú Mario Camposeco, pero por el momento vamos a ser bastante cautos en lo que podemos esperar de este jugador, que creo que va a ser interesante esta temporada y bueno, creo que lo podemos colocar en la categoría de buen refuerzo. Puede ser un refuerzo que puede beneficiar bastante al equipo del Xelajú Mario Camposeco si se le da los minutos, si se le da el protagonismo y sobre todo si se le acompaña con jugadores que puedan ser determinantes. Bueno, llegamos entonces al jugador Estuardo Sicán, uno de los 2 porteros que se contrató esta temporada. Un jugador bastante polémico, un jugador que, bueno, causó bastante revuelo su fichaje, que a algunos les gustó, a otros no, y es que hay que ser claros, esta temporada sí o sí necesitábamos ir por uno o 2 porteros. Al final se consiguieron los 2 porteros, pero los 2 causan bastantes dudas en la afición, y para mí realmente creo que por lo que había demostrado en el equipo de Antigua, porque no tuvo ese rodaje y porque en los momentos en donde se necesitó realmente creo que no fue tan determinante, me genera muchísimas dudas, y por esa razón lo vamos a colocar en la posición de tengo dudas, porque es precisamente lo que me genera, y con todo lo que pasó recientemente, con lo que pasó en la Supercopa Antrap, creo que también esas dudas son incluso más ahora que lo que tenía antes de su fichaje. Así que bueno, y para la delantera se contrataron 2 jugadores. El primero de ellos vamos a calificar primero a Ángel López, un delantero que también puede jugar como extremo, de 28 años, que jugaba en el equipo de Malacateco.
un jugador que ya conoce Roberto Hernández y que creo que por esa razón lo ha traído, porque es un jugador que seguramente sabe perfectamente cómo sacarle lo mejor de sí. Y lo que ha demostrado en esta pretemporada con esos 2 goles creo que también deja muy buenas sensaciones de cara a lo que puede ser este torneo y lo que podemos lograr, que es lo que puede ofrecer para el club y si realmente es un jugador que vaya a servir para la posición que busca Roberto Hernández. Ahora bien, creo que sus números son bastante interesantes, más allá de que no tuvo la mejor temporada, y también hay que decir que el equipo de Malacateco también estuvo coqueteando con el descenso y eso pues evidentemente también baja bastante todo lo que es este jugador, pero 18 partidos jugados, 5 goles, 4 asistencias, no está mal, es un jugador que creo que puede cumplir. Tengo dudas si colocarlo en la posición de cumplirá o si lo podemos colocar en la posición de buen refuerzo. Quizá lo vamos a dejar en la posición de buen refuerzo, pero seguramente esté rozando lo de cumplirá y buen refuerzo. Ahora bien, vamos con seguramente el jugador más polémico que se contrató esta temporada, y estoy hablando del portero Maynor Álvarez, un portero de 36 años que viene como cedido del equipo de Saprissa. ¿Qué tenemos que decir de este jugador? Evidentemente generó muchísimas dudas y generó demasiado rechazo en la afición por ser un jugador que siempre tiene muchísimos inconvenientes para tener esa seguridad bajo los 3 palos. Y lo que necesitamos esta temporada es un jugador que tenga esa seguridad, que pueda aportar esa seguridad y ese liderazgo a todos los compañeros y sobre todo en la parte baja de la defensa. Y creo que este jugador no puede ser más determinante. Este jugador creo que ha demostrado sus mejores años y el hecho de que venga aquí a Quetzaltenango evidentemente le va a quitar muchísimo rodaje a un jugador como Estuardo Chank, que esta temporada para mí era el jugador que podía marcar la diferencia. Quizás no sea el mejor portero, pero con tiempo, con experiencia y con partidos que se le puedan dar esta temporada puede convertirse incluso en una pieza importante para las próximas temporadas. Así que por esa razón, por estas dudas que genera y por el hecho de que ya no sea un jugador que vaya a demostrar más de lo que ya ha mostrado, vamos a colocarlo en la posición de no me convence. Ahora bien, vamos con otra de las contrataciones que creo que ha sido muy importante y estoy hablando de Ernesto Monreal, defensa central de 27 años de nacionalidad mexicana que vino del equipo de Comunicaciones. Un fichaje importante, un fichaje que necesitábamos para esta temporada porque luego de la salida de Romero evidentemente esa posición quedó muy mermada. Un jugador que tampoco tuvo un paso muy importante por Comunicaciones, pero es un jugador que sí o sí conoce el técnico Roberto Hernández y esto es importante. No me molesta que Roberto Hernández traiga jugadores que ya conoce porque creo que de esa manera también puede darle bastante estructura al equipo y mayor jerarquía para tener esa homogeneidad que necesita desde el principio. Así que bueno, es un jugador que sinceramente espero muchísimo, que cumpla en esa posición, que sea determinante, que demuestre ese liderazgo y que demuestre su mejor versión aquí en Quetzaltenango. Así que vamos a colocarlo en la posición de buen refuerzo, quizá por debajo de Marcelo Hernández porque, bueno, puede ser interesante, pero veremos qué es lo que puede lograr. Bien, ahora vamos con seguramente la segunda contratación que también trajo muchísimas dudas, mucho revuelo, bastante polémica, mucha afición no está de acuerdo con este fichaje. Estoy hablando del jugador Oscar Mejía, jugador volante guatemalteco de 27 años que viene del equipo de Cobán. A ver, ¿qué podemos decir de este jugador? Un jugador que es bastante polivalente porque puede jugar tanto por la banda izquierda como por la banda derecha y que de alguna manera, más allá de su paso por Cobán, en donde tuvo momentos interesantes, creo que nunca ha sido un jugador que haya sobresalido demasiado. Entonces, una de las cosas más importantes es que para este jugador, a lo que sí o sí puede cambiar mucho las cosas, es su temperamento. Y es algo que hay que tenerlo en cuenta porque ya lo demostró en Cobán, que al final le costó muchísimo. Y bueno, sin ir tan lejos, esta temporada ya empezó con el pie izquierdo. En este partido que se jugó este fin de semana contra el equipo de Santa Lucía se hizo expulsar y fue determinante para que no se pudiera conseguir la clasificación a las semifinales. Así que creo que esto puede cambiar muchísimas cosas y evidentemente viene como un recambio para la salida de Ochaeta, pero creo que no cambia nada en cuanto a positividad con lo que hizo Ochaeta, así que por esa razón yo lo voy a colocar en la categoría de no me convence, al igual que Maynor Álvarez también es otro jugador que creo que no puede dar más allá de lo que ya ha dado. Bien, ahora tenemos que hablar de Justin Recancojo, un jugador de 20 años que, bueno, es el último de los 3 jugadores que vuelven a Quetzaltenango. Como digo, jugador guatemalteco de 20 años que ha jugado esta temporada en el equipo de Mitlán, en donde no lo hizo nada mal. Tiene números aceptables, números que pueden funcionar y veremos cómo lo hace esta temporada con el equipo del Xelajú Mario Camposeco. Su posición es un jugador bastante volátil, un jugador que puede jugar tanto por la banda izquierda como por la banda derecha y sobre todo puede jugar en ese medio centro ofensivo, en donde seguramente vaya a ser un comodín desde el banquillo para Chucho López. Así que veremos dónde y cómo se puede desempeñar, si tiene minutos, si puede ser determinante, pero por el momento, por sus características y por lo que demostró en el equipo de Mitlán, vamos a colocarlo en la posición de cumplirá. Esperemos que cumpla esta temporada y que sea un jugador importante que pueda ser determinante en las próximas temporadas. Y llegamos al penúltimo fichaje, estamos hablando de Joshua Obico, un jugador guatemalteco de 26 años que viene del equipo de Guastatoya. Mediocentro ofensivo, un mediocentro que
es muy interesante por sus características, un jugador que puede cortar los balones y puede ser bastante útil en ese medio centro en donde evidentemente también empezamos a necesitar ese cambio generacional. No sé dónde colocarlo, es un hecho de que es un jugador que, por lo que ha demostrado en el equipo de Guastatoya, puede funcionar perfectamente en el parado táctico de Roberto Hernández, pero veremos cómo funciona y veremos si realmente puede cumplir con ese rol en donde sí o sí necesitamos ese cambio generacional con respecto a lo que ha hecho Maynor de León en las últimas temporadas. Así que por ahora vamos a colocarlo en la posición de cumplirá. Veremos cómo lo hace, si puede cumplir con esa posición y vamos a tener las expectativas bastante equilibradas con este jugador. Y bueno, llegamos al último fichaje que se hizo esta temporada, seguramente el fichaje bomba del equipo Xelajú Mario Camposeco, y estoy hablando de Diego Casas, un delantero interesante que ha jugado la última temporada en el equipo de Marquense, un jugador que ha demostrado cosas interesantes y creo que sus números son bastante alentadores con respecto a lo que podemos esperar esta temporada. Hizo alrededor de 14 goles en la última temporada en el Clausura, evidentemente son números importantes, números interesantes y esperemos que esa cuota goleadora pueda ser traspasado al equipo de Xelajú Mario Camposeco. Por ahora su inicio no ha sido el mejor, estos partidos que ha tenido de preparación no se ha visto ese rodaje que se necesita, ha tenido una asistencia con el equipo del Xelajú Mario Camposeco, de alguna manera eso también es importante, pero lo que se espera de este jugador es que sea determinante, que meta goles, que sea el goleador de la temporada incluso, y bueno, por sus características y todo lo que ha generado alrededor, creo que podemos perfectamente colocarlo en la posición de fichajazo. Esperemos que sea así, que cumpla con su cometido, que meta muchísimos goles y que ayude al equipo del Xelajú Mario Camposeco a conseguir cosas importantes esta temporada. Pero bueno, esta es mi calificación para cada uno de los fichajes que ha hecho el equipo del Xelajú Mario Camposeco para esta nueva temporada. Quiero saber su opinión, quiero que me dejen en los comentarios qué opinan de estos fichajes, si son positivos, si son negativos y pueden ser útiles para que el equipo del Xelajú Mario Camposeco consiga algo importante esta temporada. Gracias por estar acá y nos vemos en otra ocasión.